Algunos datos sobre el autor del Principito. Saint-Exupéry fue un reconocido piloto pionero de la aviación moderna. Antes de la Segunda Guerra Mundial trabajó para el correo postal francés 1926 en vuelos internacionales. Solía usar aeronaves con pocos instrumentos de navegación, aduciendo que quienes usaban aviones más avanzados eran más parecidos a los contadores que a los pilotos. Antoine nació en una familia acomodada. Fue el tercero de 5 hijos del conde Jean de Saint-Exupéry. Tuvo 3 hermanas y un hermano, quien falleció a los 15 años de fiebre reumática. Antoine le acompañó en su lecho de muerte. Su impresión de este suceso fue plasmada en el final del Principito. Saint-Exupéry solía volar la ruta Toulouse-Dakar. En varias ocasiones el piloto debió negociar con fuerzas marroquíes que habían tomado a aviadores caídos como prisioneros. Gracias a esta labor, el gobierno francés lo condecoró con la medalla de la Legión de Honor. Otro dato es que vivió un tiempo en Argentina, sí, en nuestro país. En 1929 fue nombrado director de una aerolínea postal de nuestro país. Su trabajo fue encontrar nuevas rutas aéreas a través de América del Sur y negociar tratados comerciales. De vez en cuando formaba parte de misiones de rescate para encontrar pilotos caídos. Inició su carrera como escritor el año que fue enviado acá. Su primera novela se tituló El aviador y fue publicada en una revista literaria. Alcanzó el reconocimiento público en 1931 cuando escribió Vuelo Nocturno, una obra en la que plasmó sus experiencias como piloto y director de la aerolínea argentina. Con esa novela ganó el Prix Femina, un afamado galardón literario en Francia. En 1931, Saint-Exupéry se casó con la escritora y artista salvadoreña Consuelo Zunzin. Entabló con ella una relación tormentosa, separándose y reuniéndose a través de los años. Consuelo es considerada la musa del escritor francés. Durante su vida, este piloto se estrelló en numerosas ocasiones. La más conocida es la del 30 de diciembre de 1935, cuando cayó en el desierto del Sahara. Esta vez, Antoine competía en una carrera en una ruta París-Saigón, hoy la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam. Él y el mecánico aviador André Prévost sobrevivieron milagrosamente a la colisión, pero se quedaron rápidamente sin agua. Sus suministros le duraron solo un par de días. Debido al intenso calor del desierto, sufrieron alucinaciones y estuvieron al borde de la muerte. Fueron rescatados por un beduino al 4.º día de su desventura. El choque en el Sahara sirvió como inspiración para Tierra de Hombres, un libro biográfico publicado en febrero de 1939. El libro recibió aplausos de la crítica y ganó varios premios. Fue traducido al español y al inglés. Curiosamente, la versión para Estados Unidos fue modificada por el autor, quien consideró que algunas partes del libro original eran inapropiadas para los lectores norteamericanos. El episodio del desierto también aparece como punto de partida del Principito. Su obra más importante, El Principito, fue publicada en 1943. Aunque se trata de un libro infantil, la crítica lo ha considerado un trabajo sobre la naturaleza humana. Se disputa el título de la obra literaria más vendida de la historia junto con Historia de 2 ciudades de Charles Dickens, más de 200 millones de ejemplares vendidos cada uno. El Principito es considerado el mejor libro francés del siglo XX y ha sido traducido a más de 250 idiomas y dialectos. Fue escrito durante la estancia de 27 meses de Saint-Exupéry en Estados Unidos. El autor pasó una temporada en ese país tras la batalla de Francia en 1940, en la cual el gobierno francés fue depuesto por las fuerzas alemanas. Durante estos sucesos, el autor realizó más de la mitad de los apuntes que conformarían el libro. Más allá del episodio del Sahara, con el cual da inicio el libro, los críticos han encontrado muchos simbolismos de la vida de Saint-Exupéry en El Principito. El piloto, personaje principal del relato, obviamente está basado en el escritor. El zorro, quien acompaña al Principito en su viaje, está inspirado en un fénix o zorro del desierto. El autor conoció este animal cuando trabajaba como piloto postal en vuelos por el norte de África. La rosa, el objeto más preciado del Principito, está inspirada en su esposa Consuelo. El planeta donde se encuentra la rosa está rodeado por 3 volcanes. Este lugar representa El Salvador, país natal de Consuelo, conocido como la Tierra de los Volcanes. Asimismo, el autor revela sus dudas sobre la naturaleza del matrimonio y la fidelidad en el pasaje en que descubre un campo de rosas en su visita a la Tierra. El Principito
podría estar basado en una versión más joven de Saint-Exupéry, aunque algunas personas creen que fue inspirado en el hijo del aviador Charles Lindbergh, quien vivía cerca del piloto francés y con quien entabló una buena relación. Los baobabs, árboles que destrozan planetas con sus raíces, simbolizan al nazismo y sus intentos por dominar el mundo. Las ilustraciones del Principito fueron realizadas por el mismo Saint-Exupéry. Antes de volverse piloto, Antoine estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Francia, aunque nunca terminó la carrera. El autor nunca se consideró bueno en el dibujo, algo de lo que se burla el piloto al inicio de la obra. El investigador japonés Kunugiyama sugirió en 2001 que la ilustración de la portada original del Principito fue elaborada por el autor con una configuración astronómica deliberada. En la imagen, Saint-Exupéry trazó un triángulo isósceles a los planetas Saturno y Júpiter y la estrella Aldebarán. Esa formación estelar ocurrió a inicios de los años 1940 y se repitió en el año 2000. Kunugiyama cree que Saint-Exupéry dibujó esa disposición adrede para conmemorar el centenario de su nacimiento, ya que el piloto francés era un experto en navegación y en matemáticas. La astronomía le ha rendido varios homenajes al Principito. Un asteroide descubierto en 1975 fue nombrado 2578 Saint-Exupéry en honor al escritor. Un asteroide descubierto en 1993 fue nombrado 46610 B612, traducido al español sería B612, en honor al asteroide B612 donde vivía el Principito. La Fundación B612, cuyo nombre es una referencia al libro, se encarga de rastrear asteroides que pueden significar una amenaza a la Tierra. En 2003, la luna de un asteroide recibió el nombre de Petit Prince en honor al libro. Antes de la adopción del euro en Francia, el gobierno de dicho país acuñó una moneda conmemorativa. De un lado aparecía el rostro de Saint-Exupéry y del otro la imagen del Principito mirando hacia las estrellas. Su rostro también apareció en los billetes de 50 francos. Tras escribir El Principito, Saint-Exupéry volvió a la Fuerza Aérea de Francia para volar con los aliados. En 1943 intentó reingresar a las labores de combate, a pesar de que había pasado el límite de edad por 8 años. Se le concedió un permiso especial. Sin embargo, las lesiones ocasionadas por sus choques anteriores evitaron que pudiera desempeñar esas tareas, al grado de no poderse poner por sí mismo su traje de vuelo. El régimen de Vichy, como se conoció al gobierno impuesto por Alemania en Francia durante la guerra, nombró a Saint-Exupéry como uno de sus miembros. El anuncio sorprendió al escritor, quien desconocía el interés de dicho gobierno. A raíz de la declaración, el general Charles de Gaulle, posteriormente presidente de Francia, acusó al autor de simpatizar con los alemanes. Esto deterioró la moral de Saint-Exupéry, quien se refugió en la bebida tras los señalamientos. El piloto y escritor desapareció el 31 de julio de 1944 durante una misión de reconocimiento. Nunca se supo el paradero del piloto. Varios días después, un cuerpo con un traje de la Fuerza Aérea de Francia fue hallado al sur de Marsella. Durante más de 50 años, la muerte de Saint-Exupéry fue uno de los grandes misterios del mundo literario. En septiembre de 1998, un pescador francés halló un brazalete de plata con los nombres de Saint-Exupéry y su esposa Consuelo, lo que reavivó el interés. En mayo de 2000, un buzo encontró restos de un P-38 Lightning, el avión que usó el escritor el día que desapareció, esparcidos por las costas de Marsella. No fue hasta 2003 que los restos pudieron ser recuperados y tras un análisis autenticados como la nave de Saint-Exupéry. Sobre el cuerpo hallado en 1944 se mantiene la teoría de que pudo haber sido arrastrado por el mar hasta el punto donde se encontró, aunque esta hipótesis no ha podido ser confirmada. El Principito legó varias frases célebres a la cultura popular. La más reconocida es: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Otras citas destacadas son: todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. No era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la tierra. Las personas mayores no les creerán
Seguramente, pues siempre se imaginan que ocupan mucho sitio. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. Lo que hace bello al desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Tendré que soportar 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte correctamente, serás un verdadero sabio. La novela de Antoine de Saint-Exupéry es un clásico de la literatura infantil y una de las grandes influencias para la literatura fantástica de la segunda mitad del siglo XX, leída por todas las edades y con un lenguaje sumamente metafórico que se resignifica cada vez que se lee.